Perfecto. Ahora sí, perfecto. Pues ven, yo me pongo en mute acá. Buenos días a No, yo- todos. Muchas gracias por estar en este espacio. Discúlpenos el retraso que tuvimos. Ya estamos aquí conectados en este espacio supremamente enriquecedor. Como saben, vamos a estar hablando acerca de los servicios de seguridad y gobernanza y automatización inteligente de procesos y entendiendo la forma en la que estos se complementan para impulsar el negocio. Lo haremos a través de un panel que guiará como host Mario Mejía, el gerente general de Visión, que es un líder empresarial con una trayectoria profunda en la industria tecnológica, que ha estado trabajando con organizaciones en el tema, digamos, de la evolución y la transformación con el enfoque en automatización inteligente de procesos, la innovación y la generación de valor sostenible. Por parte de Microsoft nos acompaña María Paula Duque, Senior Solution Executive, tiene una amplia trayectoria tanto en el sector público como en el privado, ha ocupado cargos de alta dirección, incluyendo el Viceministerio de Comunicaciones de Colombia. A lo largo de su carrera ha acompañado a un montón de organizaciones y líderes C-level en la adopción de tecnología y de innovaciones estratégicas y hoy en día está enfocando su trabajo en impulsar la inteligencia artificial como habilitador de la evolución empresarial. Y tenemos por parte de Visagi a Juan Pablo Rincón, vicepresidente de América Latina, que cuenta con una trayectoria de más de 20 años de experiencia, está especializado en impulsar la innovación en experiencia del cliente, soluciones en la nube y automatización con inteligencia artificial. Ha liderado procesos de transformación digital en múltiples industrias, apoyando a las organizaciones en la optimización de sus operaciones y tiene un enfoque estratégico y una capacidad para conectar la innovación con los objetivos del negocio. Esto pues le ha permitido, digamos, acelerar la evolución de las empresas, generando nuevas oportunidades de crecimiento. Les voy a pedir, por favor, que si tienen alguna duda, si tienen preguntas, me la dejen, por favor, escritas en el chat y posteriormente se las estaremos respondiendo por correo junto con el envío de las memorias. No siendo más y en aras del tiempo, le doy el paso a Mario. Bienvenido, Mario. Bienvenida, María Paula y Juan Pablo. Qué rico tenerlos en este espacio. Muchas gracias, Juli. Bueno, hola a todos. Bienvenidos a este conversatorio. Como nos lo presentó Juliana, la idea es que conversemos un poco hoy sobre cómo pasar de los términos del hype, del mercadeo, a las acciones concretas que nos permitan aprovechar toda la tecnología que hay en relación con seguridad, gobernanza, inteligencia artificial y automatización y orquestación de procesos para lograr resultados concretos para los negocios, para el negocio de nuestras organizaciones. Entonces, nuevamente, gracias Juan Pablo, María Paula por acompañarnos. María Paula nos está acompañando desde Chile y ha sacado un espacio de su apretada agenda para esto, entonces mil gracias. Primero quiero arrancar introduciendo el tema de qué es valor para el negocio y quería comenzar con María Paula. María Paula, en este contexto que ha venido cambiando, la introducción de conceptos como las firmas frontera o frontier firms, ¿cómo podemos nosotros definir hoy en día valor de negocio? Gracias y gracias por la invitación, Mario. Devolvámonos un poquito al concepto de frontera porque puede que no todos los que nos están oyendo estén familiarizados con este concepto, pero las empresas fronteras son aquellas que ya están cruzando los límites de la innovación y que se habilitan en un 100% con inteligencia artificial, con un mindset de uso intensivo de inteligencia artificial. Para darles alguna idea, son empresas donde ya podemos ver más agentes que personas o empresas donde vemos agentes colaborando con agentes o empresas donde vemos que le dan identidad digital a los agentes. Entonces, esto nos pone un reto de monetización y un reto de valor de la inversión. Y ha aparecido mucho la discusión sobre qué empresas van a ser más competitivas en el mundo de la inteligencia artificial. Yo soy de la teoría de que no se trata de comprar inteligencia artificial, se trata de apropiar inteligencia artificial, de saberla usar eficientemente y con intención de negocio. Si eso es así, el valor real
es la captura de los beneficios del negocio cuando yo apropio la tecnología en los procesos críticos, cuando vuelvo la tecnología y la inteligencia artificial una capacidad, una habilidad, una competencia, cuando empiezo a resolver los problemas más importantes que pueden ser de time to market, de costos, de tiempo, de riesgo o experiencia, con inteligencia artificial y soy capaz de medir el impacto directo en el negocio. Yo creo que nos estamos saliendo de la discusión de que la medición es productividad y nos estamos saliendo de ahí para meternos en una discusión de la medición es KPIs del negocio. Es cómo evito que el cliente se vaya, es cómo hago que la propuesta llegue más rápido, es cómo resuelvo los problemas del cliente, es cómo genero innovación, es cómo hago democratización. En las Frontier Firm, el valor no es automatizar tareas aisladas por automatizar, es rediseñar los procesos que ya tengo, completos punto a punto, es que los nuevos procesos salgan habilitados con inteligencia artificial y es combinar la creatividad, el juicio, el análisis crítico del humano con el minion, como lo llamo yo, que es el agente que hace lo que yo creo que no debería estar haciendo. Entonces aquí el valor es el impacto medible en la apropiación, la capacidad recurrente y permanente de generar nuevos procesos de negocio y la capacidad organizacional de apropiar la tecnología como una competencia crítica. Gracias, María Paula. Ahora, Juan Pablo, desde tu perspectiva, ¿qué es valor para una organización? Bueno, Mario, primero, muchas gracias a ti y a Visión por la invitación para hablar de este tema, que es un tema que hoy es muy importante para todas las organizaciones. No importa si es una organización grande o una organización pequeña, hay un reto y es cómo introducir temas de IA para traer valor real dentro de las organizaciones. Y definitivamente, y coincido con María Paula, como lo hablábamos hace un momento, todo tiene que ver con integrar la IA dentro de los procesos de negocio. Cómo yo incluyo estos agentes, no como casos aislados, sino que me pueda traer valor dentro de los procesos de negocios, con KPIs claros, donde yo pueda medir cuánto me cuesta hacer cada transacción versus ahora cuánto me cuesta hoy un manejo de un onboarding de un cliente versus cuánto me va a costar a futuro cuando creo un proceso end-to-end con IA. Y tercero, en el tema de control y cumplimiento. Hoy en día hay muchos temas de regulación, control y cumplimiento en ciertas industrias, la industria bancaria, el sector público, donde debemos cumplir con esto y cómo lo podemos hacer de una manera más eficiente. Esto es valor real. Te lo planteo en un ejemplo, ¿sí? Temas de banca, por ejemplo, el onboarding de créditos. Antes yo podía tener un agente de IA o algo que me permita analizar un documento y me haga un resumen. Eso ya no es suficiente, eso simplemente me está dando valor en una tarea. Pero ahora ese mismo proceso yo lo puedo rediseñar para que no solamente me haga el resumen, sino que me sugiera cuál es el score crediticio de esa persona, lo apruebo o no lo apruebo, me integro con otras herramientas para poder hacer directamente la ejecución de ese crédito. No, es ahí donde doy valor real. Ok, gracias. Bueno, entendiendo y recojo un poquitico como los conceptos más importantes que escucho de sus respuestas. Creo que tenemos un primer punto que es que la inteligencia artificial tiene que estar apropiada dentro de la organización, tiene que formar parte del ADN de la organización y de esa manera convertirse en una capacidad organizacional. Y no es una capacidad organizacional porque sí, sino porque tiene que generar un impacto positivo en el negocio que tiene que ser medible y tiene que ser demostrable. Y eso se logra embebiéndolo también dentro de los procesos organizacionales, no teniendo inteligencia artificial aislada, agénticos por aquí y por allá, sino que integren completamente un proceso que permitan reinventar ese proceso o buscando lograr ese valor. ¿Cómo podríamos o cómo deberíamos abordarlos desde el punto de vista de arrancando por la seguridad? Ya yendo a la inteligencia artificial pura, ¿cómo la debo adoptar? ¿Y cómo integro todo eso en lo que llamamos orquestación inteligente de procesos? Eh, María Paula, ¿qué consideras tú que debe tener en cuenta una organización desde el punto de vista de seguridad, como componente fundamental o como base fundamental? ¿Por qué es importante y qué se debe tener en cuenta desde la perspectiva de seguridad?
Es fundamental, Mario, porque así como la inteligencia artificial habilita, amplifica y amplifica los problemas también, amplifica lo bueno y lo malo. Si el uso de inteligencia artificial no es segura, si la creación de agentes no cumple unos lineamientos, si la información de la organización no está protegida, escala masivamente y puede generar errores, errores en la toma de decisiones, puede generar riesgos de filtración de información, puede generar decisiones incorrectas y esto puede pasar toda a una velocidad que a veces no se puede ni siquiera controlar. O sea, esto es como un espejo, una lupa que en realidad muestra los problemas de la organización de manera mucho más grande. Entonces, la confianza en el uso de inteligencia artificial arranca por tener unos pilares sobre los cuales yo construyo mi estrategia. Y uno de esos pilares es seguridad. Nosotros como Microsoft declaramos que la seguridad va primero y todo lo demás. Como proveedores de plataforma, la seguridad va embebida en nuestros productos y la seguridad garantiza que el usuario se puede sentir tranquilo en el uso de nuestros productos para no correr con ninguno de estos riesgos. La seguridad se construye desde una arquitectura donde debe haber controles claros sobre datos, identidad y, como dices tú, con esos agenticos por aquí y por allá, porque sí vamos a tener agenticos por aquí y por allá, pero yo necesito saber esos agenticos a dónde entran, qué puertas abren, con quién hable, y por eso en las Frontier Films lo que uno va a ver es que los agentes van a tener una identidad digital, van a ser controlados y supervisados por humanos que van a garantizar que estén dentro de un proceso, que accedan a la información correcta y que en realidad no simplemente sea un caos desorganizado, sino un modelo de innovación democratizada, donde desde el área de IT yo pongo los pilares para que estos agentes puedan trabajar dando confianza a la organización. Para que ustedes, en un ejemplo sencillo, Mario, que usan Copilot, van a ver en la parte de arriba un sellito, que es se me fue la palabra, Un como escudito. un escudito de seguridad que va a estar en verde. Y siempre que ustedes lo prendan, van a ver ahí que dice, usted está en este momento siendo protegido por la información de su compañía, por la seguridad. Yo siempre pongo el ejemplo más fácil de explicar. Y ahora estamos hablando también de Bring Your Own AI, y eso trae riesgos para la organización. Si yo coloco mi boletín de nómina en una AI gratuita y no verifico que esté siendo protegida la información, cualquier persona puede preguntar el día de mañana cuánto se gana María Paula Duque y esa AI va a entregar mi boletín de nómina porque yo la entregué sin control. Hay un caso de una empresa en la que un empleado empezó a interactuar con GPT sin estar en una versión protegida, con datos protegidos, y empezó a consultarle sobre la generación de un nuevo producto. Después, otra persona en otra parte del mundo preguntó sobre algo similar y la inteligencia artificial le trajo la información de ese producto que ese empleado estaba generando para esa empresa. Ese es un ejemplo de filtración de datos. Entonces, sí necesitamos tener controles, pilares, diseño, y esto es un tema cross que además va a ir evolucionando durante el paso del tiempo. Aquí necesitamos una IA segura para que podamos tener ventajas competitivas y que no se convierta en un riesgo sistémico para la organización. Bien, me parece importante resaltar acá que estamos evolucionando el concepto de seguridad. Y de pronto, antes de este conversatorio, en una charla que tenía con Juan Pablo, me mencionaba que él veía que era importante que habláramos más allá de ciberseguridad. Es decir, aquí el tema de la inteligencia artificial ya no es solamente cómo preveo ataques a mis sistemas, a mi infraestructura, sino también cómo evito que la propia inteligencia artificial se vuelva un agente que va en mi contra, o un elemento de mi plataforma que va en mi contra. Entonces creo que es súper importante generar conciencia sobre estos nuevos riesgos. Creo que María Paula lo mencionó de una manera muy importante, y es que la inteligencia artificial nos permite amplificar el riesgo. Entonces, esa postura de seguridad base es muy, muy importante. Juan Pablo, perdón, María Paula, quería una nota adicional. ¿Tú qué le recomendarías a un comité directivo que le planteara a los responsables de la inteligencia artificial tres cosas que le debería plantear un comité directivo para estar Dios seguros, mío. para estar tranquilos, para dormir tranquilos?
Pues digamos que por lo menos que sepan preguntar, ¿no? Si yo estuviera ahí sentada, haría algo así como, bueno, quiero saber qué es lo que estamos automatizando, con qué datos lo estamos haciendo, quién responde por las decisiones y cómo puedo auditar las decisiones que se están tomando. O sea, tomaría como esas 4 cosas. Y en el tema de datos, Mario, haría un pasito adicional, y es que los datos tienen un contexto. Y las organizaciones tienen muchos años de datos, pero no todos esos años sirven para toma de decisiones. Tenemos que ser muy cautelosos en los modelos de datos que estamos usando para correr algoritmos o para correr decisiones basadas en AI. Y tenemos que saber que hay gente supervisando y que va a garantizar que la AI no alucinó y que en realidad está jalando los datos correctos. Así que, digamos, necesitamos que ese comité directivo permita a la organización actuar con velocidad, con control, que se genere impacto, pero que se genere con responsabilidad en la toma de decisiones. Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. ¿Cuál es la diferencia entre una automatización tradicional, lo que hemos conocido desde ya hace muchos años, que venimos trabajando con BPM, con RPA, y la automatización inteligente que ya estamos viendo en la orquestación? Sí, Mario, mira, la automatización tradicional es un tema de ahorrar tiempo en tareas, ¿sí? De identificar cuellos de botella, donde yo fácilmente podía hacer todas esas tareas manuales mucho más eficientes. Pero hoy en día, cuando hablamos de automatización inteligente, lo primero, lo mencionaste muy bien, se incluye un nuevo término que es orquestación. Gartner trae una nueva metodología para ver estos temas de automatización, donde habla de un concepto llamado BOAT, por sus siglas en inglés, de Business Orchestration and Automation Technologies, que es como orquestación del negocio y tecnologías de automatización, donde básicamente lo que se quiere es no solamente automatizar tareas específicas, sino que puedas hacer orquestación de procesos end-to-end, donde las empresas o las organizaciones no miren automatización en silos. Es muy común que hoy tú tengas el área de marketing automatizó algo, pero luego cuando el área de servicio al cliente lo necesita, le toca hacer otra cosa completamente diferente porque no está orquestado. Eso es lo que trae el tema de orquestación, y te lo pongo en un ejemplo. PQRs. Todas las entidades y las organizaciones seguramente trabajan temas de PQRs. En automatización tradicional se tenía de pronto un RPA o un bot o alguna herramienta que te permitiera crear tickets por cada una de estas cosas y como pasárselos a una persona para que los trabajara. Hoy con orquestación, pero lo que estamos hablando es de algo completamente diferente, donde yo puedo tener un tema, por ejemplo, de orquestar, clasificar, poner SLAs, definir a quién se lo paso, quién no, con teorías de enrutamiento o de respuesta, idiomas y una cantidad de otras cosas que antes me podían hacer, integrando completamente esa vista 360 del cliente, evitando que se tengan que hacer reprocesos. Todos llamamos y cada área con la que me comunico tengo que hablar y repetir mi caso nuevamente, pues hoy la idea es que eso no se tenga que hacer. Muy bien. Hablando de este concepto de automatización y orquestación, ¿cuándo podemos identificar uno que hay una oportunidad de automatizar un proceso? ¿Qué señas da una organización para decirle a uno, venga, necesito automatización inteligente y orquestación? Bueno, hay todo tipo de organizaciones y entidades. Voy a empezar desde las que están más, llamémoslo, manuales, a las que ya han hecho temas de automatización. En un país como Colombia todavía nos encontramos muchas organizaciones que están con un trabajo completamente manual, que dependen completamente de el manejo de proveedores. Para poner un ejemplo, el manejo de proveedores para temas de compras o facturación, todo es manual. Las reciben las facturas por correo electrónico, una persona las tiene que validar, comparar contra la tabla de proveedores. Obviamente, este tipo de entidades donde tienen procesos altamente manuales, así haya herramientas digitales, no significa que el proceso no sea manual. Hay herramientas con las que lo trabajan, pero todo es manual, no identifican fácilmente los cuellos de botella. Si les llegan a diferentes personas cada una de estas facturas, pues imagínate cómo manejas un SLA. La idea es que esas entidades o organizaciones pues son
altamente susceptibles para poder automatizar procesos. Hay otras que están en un estado mucho más maduro, que ya tienen automatización de procesos. La idea es, dentro de esas que se hace automatización de procesos, cómo podemos incluir ya inteligencia artificial y orquestación de todo el proceso end-to-end para hacerlo más eficiente. Nosotros como compañía en Visagi facilitamos a nuestros clientes una herramienta que es una matriz de priorización de procesos. Es una herramienta súper sencilla donde nos sentamos con nuestros clientes y les mostramos, ponemos en un tema primero cuáles son esos retos de negocio, no del proceso, del negocio, la compañía. Necesito adquirir más clientes, necesito reducir costos por X o por Y, necesito reducir horas. Luego de que pones eso, identificas ciertos procesos y esos procesos que tienes ahí te saca fácilmente una matriz de cuáles son los procesos que una variable es impacto al negocio y otra variable tiempo en que puede implementar el proceso, cuáles son los más susceptibles a poder ser impactados e implementados de manera más sencilla. Bien. Ahora quisiera hablar de un tema que ya María Paula lo tocó, pero me gustaría mucho que profundicemos, es el tema del gobierno y del cumplimiento. También Juan Pablo lo mencionó en uno de los retos que tienen las organizaciones ahora, que es cada vez hay una mayor regulación. ¿Cómo hacemos para que una organización pueda llevar como adecuadamente un equilibrio entre la agilidad que le está proponiendo la inteligencia artificial y la automatización y el cumplimiento? Pregunta para ambos. ¿Cómo hacemos para que para que la innovación no sea frenada por el cumplimiento? María Paula. Pues es que yo creo que el error es pensar que el cumplimiento frena la innovación. El cumplimiento, la gobernanza, el diseño es un requisito para que la innovación fluya sin fricción, para que las cosas pasen. Yo creo que el cumplimiento en las frontier firms debería diseñarse por defecto, estarse revisando todo el tiempo para garantizar que los procesos de innovación fluyan sin problemas. Y voy a ponerte un ejemplo sencillo de estos días que me ha tenido muy pensativo. Hablando con un cliente de los agentes, cuando miró el panel de control, vio que había un agente que había 255 personas consumiendo. Entonces me dijo, secuestré la gente. ¿Y qué quiere decir eso? Y me dijo, lo suspendí hasta que yo revise que la gente cumple con una serie de requisitos que a mí me den tranquilidad. Si yo esos requisitos los tengo antes, puedo dejar que los agentes fluyan sin ningún problema y sin estar poniendo frenos durante la ejecución para revisar las propias políticas. Entonces, si yo diseño el cumplimiento por defecto de una manera que habilite la innovación, lo que voy a hacer es garantizar que la innovación fluya sin costo adicional para la organización. Entonces, cuando las reglas están claras desde el inicio, y esas reglas son qué datos, con qué identidad, dentro de qué límites, a qué sistemas, quién lo diseña, el negocio se va a poder más rápido porque no tiene que estar pidiendo permiso cada vez que se haga algo nuevo, se innove o se genere un agente. Aquí lo clave es que el modelo de gobernanza sea simple, que haya estándares reutilizables y que se comunique de manera abierta a la organización. Y sobre el tema de regulación, Mario, hay un dato que creo que es importante tener en cuenta. El costo de sobreregulación en la Unión Europea está generándole a las empresas cerca del 40% de costos en innovación por estar cumpliendo regulación. Yo no creo que ninguna empresa se pueda dar el lujo de tener modelos de gobierno que les cueste el 40% de su presupuesto para innovar. El modelo de gobierno es como los cimientos de la casa, como lo que uno no ve de una casa, lo que está hacia abajo. Si eso está bien puesto, lo de arriba va a funcionar bien y lo que tengo que hacer es invertir en que ese cimiento quede bien hecho para que la innovación fluya de manera articulada en la organización. Bien, Juan Pablo, desde Visagi, ¿cómo ven el tema de gobierno de procesos y gobierno de procesos inteligentes? Voy a retomar de unas palabras que mencionó María Paula que me gustaron mucho y es que creemos que de verdad ese gobierno de esos controles matan la innovación y la agilidad. Esto no es así. En realidad lo que está matando la innovación y la agilidad es que esos controles o ese tema de regulación se ha hecho de manera manual, ¿sí? Cuando hoy se puede hacer tan fácil con temas de automatización,
y embebiéndolo dentro del proceso. Hoy lo que nosotros proponemos es que esto dentro del proceso pues te permite ser mucho más ágil como compañía. A mí me gusta ponerlo en un ejemplo. Todo el tema de, por ejemplo, de aprobación de proveedores. Todas las compañías seguramente si lidian con proveedores tienen que aprobarlos, pues esto es muy fácil hoy con una herramienta de automatización poder hacer esa aprobación de manera automática, donde yo comparo con las tablas de cumplimiento cómo lo voy a hacer y de una manera mucho más eficiente. Y al final dejando evidencia automática de cómo fue que lo hice. Para nosotros está completamente nativo. Tenemos hoy tecnologías que lo permiten hacer, desde, por ejemplo, bases de conocimiento para poder tener a los agentes de IA funcionando, tecnologías como RAG o muchas otras que permiten hacerlo. Obviamente, con las mejores prácticas y acorde a las regulaciones de cada uno de los países donde trabajamos. Bien, en alguna conversación previa también habíamos hablado de incluir las reglas del juego dentro de los procesos como parte del conocimiento que tienen los agentes y que tienen los procesos. ¿Nos puedes elaborar un poquitico más sobre eso? ¿En qué sentido, Mario? Por ejemplo, las políticas de las organizaciones. Entonces yo tengo un poco lo que comentabas ahora, la política de contratación de proveedores. Puede ser simplemente un documento que yo se lo meto como conocimiento a mis agentes o a mis componentes, y de esa manera voy embebiendo los controles y el cumplimiento dentro de los procesos que están ejecutando, que están siendo apoyados por esos agentes. Sí, así es. Obviamente hoy, y estás hablando en el caso específico cuando usamos agentes de inteligencia artificial, pues la base de conocimiento es muy importante. Esa base de conocimiento, la idea es que esté acotada a lo que son las fronteras de la empresa, ¿sí? No que se vaya a Internet o a cualquier otro lado que empiece a alucinar la inteligencia artificial. Esa base de conocimiento pues puede ser un documento de políticas ya preestablecidas dentro de las organizaciones o incluso ser creado de manera ad hoc para cada uno de los agentes. Es muy importante hacerlo para que se ponga. Nosotros en un caso, voy a poner un caso real de una firma que se llama GLP, que es una inmobiliaria muy grande a nivel mundial con base en Singapur, pues se hace justo ese tema de manejar temas de proveedores y facturación. Se analizan más de 30.000 facturas al año y lo que se hacía era que esas facturas, cada proveedor las enviaba a una persona, llegaban por correo electrónico, la persona las tenía que identificar, luego ir a una matriz de proveedores, validar si el proveedor era un proveedor real o no, luego de eso poner una autorización y proceder al pago. Cada una de estas facturas tomaba en promedio 20 minutos. Hoy todo eso lo automatizamos con varios agentes. Un agente que primero mira el idioma de la factura, lo traduce al idioma de la persona que lo está haciendo. Otro agente que revisa después si ese proveedor es válido o no dentro de las lista de proveedores. Y luego otro agente que ya mira si es susceptible para hacer el pago o no. Pasamos de tiempos de 20 minutos a 1 a 3 minutos por factura, ahorrándole a la entidad más de 16.500 horas al año. Entonces, definitivamente poder construir estas políticas ayuda mucho en traer más productividad, pero con resultados reales de negocio, como muy bien lo mencionó María Paula, dentro de la organización. María Paula, voy a ir a un tema un poquito mucho más táctico que tiene que ver con el aseguramiento de la información para evitar esas fugas o esas alucinaciones. Y sabemos que existen pues unas técnicas de etiquetado, clasificación, fronteras organizacionales. Sé que Microsoft cuenta con unas tecnologías muy poderosas para esto, pero muchas veces la dificultad está es en la adopción de esa tecnología y en volverla como una disciplina, como que esa práctica sea algo vivo. ¿Qué opinas tú sobre cómo podemos hacer para que las organizaciones adquieran esa disciplina de tener el cuidado necesario con la organización? ¿Y cómo ves ese reto, si es un poco como lo que yo veo? No, es un reto, claramente es un reto. Acuérdate que la IA amplifica los problemas. Y entonces, si uno no tiene el cimiento funcionando bien, pues el problema va a ser mayor. Yo siempre creo en las soluciones sencillas antes de complicarle la vida a la gente, Mario. Y creo que una regla debería ser que todo documento que nazca en la organización nazca confidencial, no compartible y no entregable a nadie.
de tal manera que el usuario final tenga que entrar a cambiar los etiquetados si va a compartir el documento o lo va a publicar o hacer algo adicional, y de esa manera protejo la información de la empresa. Automatizar o usar AI sin que yo sepa qué información tengo, qué tan sensible es, hasta dónde puede ir, pues es estar navegando coja, porque estoy sin un cimiento que me permita tener tranquilidad en el uso y apropiación. Parte de lo que hay que lograr hacer es en esa arquitectura de datos marcar claramente qué debe ser confidencial, quién puede entrar a qué. Cuando yo tenga agentes, tengo que saber qué agentes van a acceder a qué sistemas y a qué bases de conocimiento y dejar trazabilidad del acceso que tuvieron. Esta primera parte, que es gobernar la información, los datos, define también qué es lo que yo voy a automatizar y cómo, y permite y le pone límites al uso de agentes para que haya una supervisión por parte de alguien que sepa exactamente a qué está entrando, y además me permite hacer auditoría y trazabilidad de cumplimiento en el uso de los agentes y en la automatización del proceso. Entonces también necesitamos ser pragmáticos, porque por hacer esto no puedo evitar que la innovación pase. Entonces, yo te diría que primero es tratar de hacer esto con herramientas que la gente ya use, automatizar en la medida en que sea posible con unas reglas claras el etiquetado de la información, y por supuesto medir cómo la gente está respetando esas reglas o cómo está adoptando esas políticas, para entender que en últimas lo que está haciendo es proteger a la información de un riesgo potencial por un uso indebido de información a través de inteligencia artificial. Bien. Juan Pablo, ahorita hablamos un poco sobre cuáles son las señales de cuando una organización puede empezar a hacer automatización. Me gustaría que conversemos un poco más sobre cómo escala todo ese proceso de automatización, cómo una vez ya la organización probó los beneficios, logró resultados de negocio, puede expandir sus iniciativas nuevamente de una manera ordenada y de una manera donde no amplifiquemos problemas. Me encantó esa frase y creo que la voy a incorporar en mi discurso permanentemente. Sí, Mario, mira, hablemos primero de madurez de las organizaciones en temas de automatización, ¿sí? Yo creo que un claro síntoma de que no hay madurez en las organizaciones dentro de lo que es automatización es que hay cuellos de botella o hay silos dentro de las organizaciones. Y ahí es donde planteamos nosotros poder orquestar y automatizar, ¿sí? Los silos es uno de los patrones más comunes que vemos hoy en las organizaciones, áreas que sí automatizan tareas, pero las automatizan de manera independiente, y lo que nosotros proponemos es cómo poderlo hacer de manera orquestada. ¿Cuáles son los cuellos de botella que más se pueden identificar y que las organizaciones que hoy están acá con nosotros podemos revisar para que identifiquen, ¿sí? Uno es, por ejemplo, los traspasos de documentos sin un dueño claro del proceso. Eso pasa muchísimo en las organizaciones, que al final todos tienen que ver con el proceso, pues no hay un dueño, no hay un doliente. Entonces hacemos demasiados traspasos de documentación. Confiamos mucho en herramientas que de pronto están ahí para hacer esto, pero no lo estamos con una vista del proceso end-to-end, ¿sí? Pongo ejemplos de esto. Decían el tema de atención al cliente, el área de marketing o el área de operaciones, el área de back office, están completamente desconectadas, haciendo rebotar al cliente de vez en vez cada que llama a hacer algo. En las áreas de compras, está automatizado el proceso, por ejemplo, de selección de proveedores, pero vamos al área de compras y el proceso de facturación no está automatizado. O vamos al área de manejo de quejas y tampoco está automatizado. ¿Cómo yo puedo tener esto dentro de una visión? Entonces, la invitación hoy es cómo empezar a dejar de manejar silos dentro de los procesos, que pasa mucho en las organizaciones, y cómo tener una visión end-to-end de lo que es el proceso para poderlo orquestar de una manera más sencilla. Bueno, el siguiente tema sobre el que quisiera también que profundicemos un poquitico es,
algo que salió en el famoso estudio de McKinsey el año pasado, que estoy esperando que salga el nuevo, de dónde se captura valor realmente con la inteligencia artificial generativa. Y hay una conclusión ahí que es la de que el agente o los diferentes agentes o el uso de la inteligencia artificial está embebido dentro del proceso. Desde tu experiencia, Juan Pablo, ¿qué han visto de cómo se modifica, digamos, esa captura de valor cuando realmente, o cuál es la condición que realmente se debe cumplir para hacer esa captura de valor de la inteligencia artificial? Sí, muy buen punto, Mario. Y voy a hacer eco de lo que dijiste del estudio de McKinsey, que de pronto nuestra audiencia todos no lo conocen. En septiembre del año pasado, McKinsey sacó un estudio donde dice que del 95% de temas de pruebas de concepto o incluso salidas a producción que se habían hecho de inteligencia artificial a nivel empresarial, el 95% de ellas no habían tenido resultado real en el PIG de las compañías, ¿sí? Obviamente esto choqueó el mercado porque ¿cómo pasa si venimos ya trabajando con esto, al menos con inteligencia artificial generativa desde hace 3, 4 años, con inteligencia artificial hace muchos años más? ¿Por qué? Y lo que se notó, ellos planteaban algo que decía que se tenía todo el tema de inteligencia artificial horizontal y vertical. Horizontal son los copilotos o los chatbots que ayudan con la productividad individual, ¿sí? Pero donde ellos plantean que se debía tener justo mucho tema de valor, eran lo que planteaban como la inteligencia artificial vertical, y es cómo meto la inteligencia artificial dentro de los procesos, que es lo que estamos hablando hoy acá con María Paula. Era ahí donde se podían tener de verdad retornos de inversión importantes. No solamente en tu productividad, Mario, de que hicieras un resumen de un documento, sino que ese resumen de ese documento estuviera metido dentro del proceso para que con eso se tomaran decisiones y se pudiera trabajar. Ese es el planteamiento y es en lo que se ha venido trabajando desde septiembre ahora a pasos acelerados. La industria lo adoptó muy bien y ahora lo que se está hablando es justo del tema que trajimos hoy, orquestación. ¿Cómo orquestamos procesos? Y se traen estas nuevas tecnologías para hacer orquestación. Ya incluso estamos hablando de algo que es el orquestador universal, que es algo que va mucho más adelante, pero lo que plantea Gartner es que en el 2025 solamente el 20% de las empresas contaban con tecnologías de orquestación y para el 2029 estamos hablando que ya el 80% de las corporaciones, no importa el tamaño, pues van a tener que tener tecnologías de orquestación para poder surfear esta nueva ola, que es cómo orquestar personas, datos, agentes, chatbots, todo dentro de un mismo proceso para tener resultados de negocio. Eso es la orquestación. Bien. María Paula, tú nos introdujiste nuevamente el concepto de las Frontier Firms y ahí hablabas que son organizaciones donde los agentes están, donde de pronto hay más agentes que personas, donde hay una aceleración en no solo en la productividad, sino en la obtención de los resultados del negocio, con KPIs claramente medibles y demás. Desde Microsoft, ¿nos puedes dar como un par de ejemplos de casos reales que ya se hayan visto donde esa integración de la inteligencia artificial en el proceso como un todo esté generando impacto real? Hay un montón y todos muy divertidos, la verdad, todos de altísimo impacto. Hay una organización, y perdón que no dé los nombres, pero pues no estoy autorizada para dar los casos con los nombres de las empresas, que tenía un proceso de conciliación de inventarios de farmacias con facturas de farmacias, con facturas de EPS. Y ese proceso tenía cerca de 15 personas sentadas cruzando todas las bases de información. Entonces construyeron un agente, no en low code, en pro code, un agente que interactúa con diferentes sistemas, que automatiza las facturas y las órdenes de EPS y simultáneamente da la información al inventario para que se pueda cruzar. Y ese proceso que tenía 15 personas, ahora es un proceso que se hace en horas con diferentes agentes interactuando para poder reducir el tiempo que el proceso tenía y lo más importante, para reducir las roturas de inventario que son gravísimas en farmacia cuando el paciente llega y no encuentra la droga. Ese es uno.
Otro que a mí me encanta es motos. Motos, yo no tengo moto, ni sé manejar una moto, ni la voy a hacer nunca, pero el proceso me pareció fantástico. Entonces uno llega con la moto dañada y el mecánico, como siempre, dice, uy, no, mi señora, eso se va a demorar 15 días. Y uno dice, no, pero ¿cómo me va a dejar 15 días sin mi moto? No me haga esto. Claro, el mecánico tenía que ver en la moto físicamente, ir a un manual de papel para esa moto, entenderán que cada referencia tenía su manual, y de acuerdo al daño empezar a buscar en el manual cuál es la pieza, cuál es el repuesto, cuál puede ser el posible daño. Automatizaron todos los manuales, le construyeron un copilot al mecánico. El copilot entra, sube una foto de la moto, sube una foto de lo que está pasando, describe el problema y la inteligencia artificial va y busca las fuentes posibles y le da al mecánico las opciones de lo que debe revisar hasta llegar a encontrar qué está pasando para ordenarle el repuesto específico que se requiere para esa moto. Pasaron de tener tiempos en taller entre 15 días y 10 días a estar devolviendo las motos en 3 días. Ese es un ejemplo real de impacto en medible y alcanzable por una organización. Me llevo el mensaje, pues, o ratifico el mensaje porque yo soy un convencido de esto ya desde hace un tiempo, y es que efectivamente para obtener el valor real, la inteligencia artificial tiene que estar bien orquestada y tiene que estar en los procesos. Eso no le quita, digamos, el valor a la productividad individual. Yo creo que el aporte de los copilots ha sido muy importante en la eficiencia de las personas. Ha sido muy importante también en bajar la barrera de adopción, digamos. Así es. Y aprovecho aquí, voy a hacer una pequeña cuña sobre algo que estamos nosotros trabajando en Visión ya desde hace unos meses, que es un programa de aceleración de adopción de Copilot Chat, que es una muy buena puerta de entrada para que las Total. organizaciones le pierdan el miedo a la inteligencia artificial. Pero tenemos que entenderlo como una puerta de entrada. O sea, por ahí arrancamos, pero ahí no es donde vamos a capturar el valor. No, ¿Sí? pero te digo una cosa, ayer estuve viendo unas estadísticas de adopción de una empresa. Y perdón, pero es que yo estoy tan feliz cuando las vi que, mejor dicho, casi llamo a mi jefe y le dije, me voy a tomar el día libre porque ya la gente está usando Copilot Chat. Hicimos un taller de apropiación que era mostrarles todo lo que podían hacer, pero lo hicimos acompañados por el negocio, y el negocio, mientras nosotros les mostrábamos lo que podían hacer, compartía y recordaba los retos estratégicos, los KPIs del Balance Scorecard, el mapa de procesos. Ellos venían con una curva de adopción más bajita. En ese taller hicimos con la gente, no con los líderes, con la gente, un discovery de casos de uso. Y yo lo pongo de nuevo, Mario, en temas sencillos, porque es que cuando uno le dice a la gente, dame tu caso de uso, es como si a uno le hubieran preguntado que si quería un iPad cuando no existía. O sea, ¿no? Entonces le dijimos, bueno, piensen cuáles son los 3 procesos que ustedes más detestan hacer en esta organización. ¿Cuál es el que menos les gusta? Entonces, cada uno sacó sus 3, lo que menos les gusta. Yo les quiero decir que el mío, por ejemplo, es hacer los reportes de gastos. Detesto hacer eso. O sea, realmente, además, cargar, o sea, yo digo, o sea, necesito mi Minion que me haga eso para que me quede bien hecho. Después le dijimos, coja esos 3 procesos y díganos de esos 3 procesos, ¿qué es lo que quisiera cambiar con inteligencia artificial? No le dijimos con un agente, ni con un ProCode, ni con un low-code. ¿Qué es lo que quisiera cambiar? Y luego díganos el grado de dificultad de cambiarlo, o si es fácil o difícil, grado de inversión alto o bajo. Y se reunieron en grupos, hicieron como una ideación y cada uno sacó. Y de ahí sacamos un mapa de adopción para la organización utilizando un evolutivo desde Copilot Chat hasta Copilot 365 y luego Copilot Studio sobre procesos. De una manera sencilla, con innovación y democratización en la gente que es la usuaria del proceso final. Muy bien. Bueno, ahora quiero pasar a la acción. Hagámosle a nuestra audiencia una recomendación de acciones concretas, por dónde deberían comenzar, o si ya comenzaron, dónde deberían hacer énfasis para impulsar esta adopción de inteligencia artificial segura y automatización inteligente. María Paula, 3 acciones que tú nos recomiendes.
Bueno, la primera, Mario, es ignorancia. Y me van a decir qué quiere decir eso. Mi profesor de filosofía definía la ignorancia como la ausencia de conocimiento en un sujeto capaz de él. En materia de inteligencia artificial, todos somos ignorantes, salvo que seamos Satya Nadella, Sam Altman o el de Anthropic. El resto de los mortales somos ignorantes. Pero los líderes nos da pánico decir que no sabemos. Entonces tú vas a un comité directivo y todos están llenos de preguntas, pero nadie es capaz de decir en público qué es un agente, eso cómo se hace, eso para qué sirve. Y lo primero que hay que hacer en esta era es desde el liderazgo, despojarnos del yo sé todo y pasarnos al mindset de no sé, enséñame y dejarse acompañar. Segundo, hay que usarla todos los días y hay que usarla desde lo sencillo. O sea, yo, por ejemplo, eliminé el browser y tengo Copilot como puerta de entrada a todo lo que hago. O sea, buscar, crear, inventar, desarrollar, porque ese es un indicador de uso diario que yo me pongo de inteligencia artificial, pero que me da ideas de cosas nuevas que puedo hacer y eso va a permitir que los líderes, que son fundamentales en este proceso de adopción, aprendan ellos mismos a ser sus agentes. Y la tercera es, cojan a toda la gente que está usando, miren cuáles son los usuarios de mayor uso y conviértalos en champs de transformación y llévenlos a trabajar con ustedes en descubrir de nuevo cuáles son las 3 cosas que usted más detesta hacer en esta organización. Si en sus manos estuviera, cómo quisiera transformar esas 3 cosas y construya agentes de cualquiera de estos tipos para tratar de cambiar esos procesos. Juan Pablo, Bueno, 3 preguntas, 3 acciones, perdón. Coincido con María Paula en el tema de el rol que nosotros como líderes tenemos en las empresas y las personas que nos ven también que son líderes dentro de sus organizaciones, ese rol que tienen para hacer temas de adopción de inteligencia artificial. Aunque ya se está utilizando mucho, IDC dice que en Colombia el 66% de las empresas ya utilizan inteligencia artificial, 24 solamente de manera avanzada. Nos falta mucho camino por recorrer. El rol que tienen los líderes acá es democratizar el uso de la IA. Entonces, ¿cómo hacerlo? Yo pongo un ejemplo de algo que hicimos nosotros acá en la compañía. Hicimos un challenge donde le pusimos a las personas, mira, utiliza inteligencia artificial en estas 2 cosas. O cómo hacer más eficientes los procesos o cómo dar mejores resultados. No importa el área en el que estés, no importa si eres de recursos humanos, no importa si eres de ventas, no importa si eres de tecnología, eres partícipe del challenge y todos empezaron a hacer y la verdad que vienen muy buenas ideas alrededor de esto. Después de que vienen las buenas ideas, ahí voy con mi segundo punto y es cómo poder ir, que identifiquen cuál es ese proceso que puede ser automatizado con mayor impacto de cara a la organización. Identificar el proceso de mayor impacto, como te digo, no es difícil. Es simplemente mirar cuáles son los objetivos de la organización, cuál es el impacto y cuál es el tiempo que me toma implementarlo, porque si yo sé que tiene mucho impacto, pues me toma 3 años implementarlo, pues de pronto no sé con el que voy a empezar. Pues si es uno que tiene mucho impacto y lo puedo implementar en cuestión de semanas, pues ese es un proceso claro para implementar y para poderlo hacer. Esa es la invitación que le hago a las personas hoy. Salgan con esa tarea de hacer el challenge de IA, de cómo implementar en los procesos. Y luego sí me iría ya a organizaciones más maduras. Un segundo paso es si ya esto ya lo pasaron, que hay organizaciones en Colombia que esta fase ya la pasaron, pues entonces escoger una herramienta de orquestación. Es muy importante dejar de tener inteligencia artificial en silos y pasar a la orquestación real, donde ya puedas hacer temas mucho más avanzados de cara hacia los clientes. Y el tercero, María Paula lo dijo al principio, es tratar la IA como trabajo digital, ¿sí? Ir a este concepto de firmas frontera, donde de verdad trabajan y embeben todo el tema de inteligencia artificial dentro de su día a día para que puedan hacer mucho más eficientes todas las cosas dentro de la organización. Bueno, y una última pregunta con relación a esto de las acciones, ¿cómo las medimos? 3 KPIs. A ver, yo pondría time to market. Ujú. ¿Cuánto me demoro en entregar cosas concretas a mi cliente? Tiempo de resolución de de quejas de clientes a la primera. Ya no me tienen que mandar por 18 señores. En teoría, si yo uso bien AI,
en la primera interacción del cliente debería resolver el problema y eso implica que mejoro la satisfacción del cliente, entonces mejora el NPS, mejora el churn porque se me va menos gente y voy a lograr menos fricción en la resolución de problemas. La más difícil, creo yo, es innovación, cuando ya estemos en otro stage, que es en realidad me estoy inventando cosas nuevas utilizando AI, pero pues uno también podemos medirla en cosas como número de agentes creado, usabilidad de los agentes, número de gente impactada por agentes de manera positiva en los procesos internos del back office de la organización. Podemos llegar a medirlo en temas como eliminar papel. ¿Cuánto de verdad estoy logrando en la automatización? Cruzar papeles de aquí para allá. Y siempre me imagino, bueno, éxito judicial. Esa es una que me encanta. El buzón de notificaciones judiciales. Si yo sé usar bien el buzón de notificaciones judiciales, pues no va a haber tutelas. Y si no va a haber tutelas, voy a contratar menos abogados y voy a gastar menos en gastos legales porque la base de conocimiento que generé con el buzón de notificaciones judiciales me va a permitir ser más asertivo cuando conteste una queja que luego terminaba en una tutela, porque ahora voy a contestar a la primera. Bien. Juan Pablo, 3 KPIs. Tiempo por cada caso, cada ciclo. Te pongo un ejemplo. Si estás haciendo onboarding de clientes, ¿cuánto te demora hacer el onboarding tradicional hoy para una solicitud de un crédito versus cuánto va a ser después? ¿Cuánto te demora hacer el trabajo de una tutela versus hoy automatizando un proceso? El segundo, muy importante, es el costo por cada caso, porque el tiempo te da productividad, pero pues también tienes que medir el costo. ¿Cuánto te cuesta un crédito, poner un crédito en el modelo tradicional versus cuánto te cuesta hoy? Ahí tiene que haber una mejora en costos. Y otra muy importante que hay que medir es el tema de retrabajo, ¿sí? Hay muchos reprocesos dentro de las organizaciones precisamente por trabajar en silos. ¿Cómo los puedo identificar esos cuellos de botella, retrabajo y poderlos mejorar? Bueno, bien, pues en general creo que estamos hablando de acortar tiempos para entregar resultados, tiempos para solucionar un reclamo, tiempos para terminar un ciclo de un proceso. Estamos hablando de una mayor satisfacción de cliente porque lo atendemos a la primera y lo atendemos sin silos, lo atendemos como organización porque estamos bien orquestaditos y estamos bien eficientes. Y bueno, me gusta mucho el del éxito judicial. Me parece que hay de verdad unas organizaciones que tienen por lo menos la línea base muy claramente establecida. Que yo diga, venga, me estoy yendo en quejas a la súper, tutelas, no sé qué, no sé cuántas. ¿Cuánto me ahorro? ¿Cuánto me ahorro en eso? Los abogados somos muy buenos generando casos de uso, que valga la publicidad para los abogados, pero nos va súper bien haciendo casos de uso. Y yendo a eso, María Paula, nos puedes, aparte, digamos, de los que ahora nos contaste de las motos y del inventario de las farmacias, otro tipo de casos de uso que hayas visto que tenga que ver con estos KPIs, o sea, digamos, el de éxito judicial, ¿ya han visto alguno? No, pues, no, es que tengo un cliente que en la jurídica generaron 24 casos de uso antes de la vacancia judicial y cuando volvieron habían creado 24 más. O sea, tienen 48 casos de uso de procesos recurrentes. La abogada de Microsoft, esto es historia nuestra, Customer Zero Microsoft. Bueno, me devuelvo. El World Trend Index, que mide el tema de usabilidad, nosotros medimos todos los años, trae una estadística que es escalofriante. El empleado normal es interrumpido cada 2 minutos para hacer tareas que no tienen nada que ver con su planeación diaria de trabajo. Eso le pasaba a la abogada de Microsoft, a Gabriela. Gabriela, cada 2 minutos, alguna María Paula le escribía y le decía, oye, ¿quién firma el poder en Perú? Oye, ¿quién hace el contrato en Chile? Oye, ¿quién? Entonces ella construyó un agente declarativo con los prompts más frecuentes de todo lo que le preguntaban al área jurídica. Ella estima que cerca del 40% se le iba contestando esos correos y mandando los formatos y entregando las cláusulas concretas. Y hoy se liberó de eso. Su agente que está publicado, que es otro tema que no alcanzamos a hablar hoy,
contesta y uno va a su agente y pregunta, ¿cuál es el tema que creo que viene? Que va a ser bien interesante. Los marketplaces de agentes como tenemos hoy los marketplaces de aplicaciones. Otra de las cosas que van a tener que hacer las empresas es saber cuántos agentes tengo y cómo no duplico agentes haciendo lo mismo. Cómo elijo cuál es el que voy a publicar en el marketplace y cómo un empleado puede entrar y buscar si ya existe un agente para automatizar facturas, para contestar demandas, para etcétera, etcétera. Pero fíjense que esto es un agente sencillo quitándole a una persona de encima todo lo que no debería estar haciendo para que haga foco en lo que sí debería estar haciendo y cómo logro mejorar los procesos y las interrupciones si le pego al problema específico que tengo con la generación de la gente. Vamos a evolucionar del there's an app for that, there's an There's an agent for that. agent. There's an agent Ajá. for, there's a lot of agents. Yo los defino como la revolución de los minions. Muchos de esos Sí. con la ventaja de que saben de todo. No son especializados necesariamente, son súper sabiondos, saben de todo lo que uno necesita. Y ahí viene la importancia de que nazcamos con un buen modelo de gobierno para evitar Total. esa duplicidad y el desperdicio que se puede originar de eso. Juan Ujú. Pablo, casos de uso nuevamente que quieras resaltar sobre este tema de disminución de tiempos, pues ya nos contaste uno. Mira, retomo esa facturación que es muy importante, donde básicamente esta compañía redujo 16.500 horas anuales en temas de manejo de facturación y proveedores, 93% menos en el trabajo de cada factura. Pues te voy a poner uno de un banco acá en Colombia también, ¿sí? Y es en el tema de onboarding para el manejo de créditos. Cuando tú solicitas un crédito, pues sabes que tienes que adjuntar unos documentos, tienes que hacer un Ujú. crédito, tienes Un que hacer un estudio. estudio de si la persona es apta o no, que es un scorecard. Tienes que hacer también análisis de riesgo, si le puedes prestar o no le puedes prestar, integrarse con una cantidad de centrales de riesgo, etcétera. Un banco acá en Colombia automatizó todo ese proceso con Visagi y logró primero 59% más en la eficiencia del proceso, liberó en tiempo de sucursales 515.000 horas al año en temas de documentación que ya no se tiene que analizar, todo se hace de manera digital. Obviamente una variable muy importante es el riesgo, se redujo en 30% el riesgo operativo, como evitando tanto trabajo manual, ¿sí? El trabajo manual incluye riesgo operativo, acá eso se disminuyó y hoy básicamente ya de cara al cliente, que es el resultado tal vez más importante, ese crédito se puede aprobar en 5 minutos. Bueno, pues excelentes casos. Y quiero ir cerrando con el último bloque, que es el partnership. Eh, Visión, pues está participando aquí con ustedes y los ha invitado como partner. Somos una organización que de alguna manera representa frente al mercado las capacidades, las competencias, los productos que ustedes tienen. ¿Cómo nos ven desde Microsoft? ¿Cuál es la contribución que hace un partner en todo este proceso de adopción, de orquestación, de automatización inteligente, de automatización segura? Microsoft es un convencido en el poder de los partners y todo su modelo siempre ha estado afincado, desarrollado y sostenido por un ecosistema de partners, entre otras cosas porque creemos que cada partner que se habilita en los países donde nosotros trabajamos genera empleo, economía, desarrollo y crecimiento económico en el país donde está. Nosotros somos una plataforma. El partner, dicho en términos coloquiales, le da vida a esa plataforma. El partner es el que acompaña al cliente ayudando a entender su problemática más de cerca y permite parametrizar esa plataforma a lo que el cliente necesita. Yo siempre creo que una frontier firm no lo va a hacer por sí sola. Entonces tú tienes la empresa, tienes la plataforma o las plataformas que la empresa elija y tiene el experto en los procesos y en el conocimiento del negocio del cliente, que es el partner, que en realidad lleva a la plataforma esa parametrización y ese conocimiento profundo en los procesos del cliente. Así que el partnership es absolutamente
importante para nosotros, desarrollado intencionalmente como compañía en los mercados donde trabajamos, y es fundamental para los clientes contar con empresas expertas en su negocio. Nosotros no somos expertos como Microsoft en todas las empresas y en sus negocios. Nosotros somos buenos haciendo una plataforma que se adapta, crece y escala para cualquier tipo de empresa, pero es el partner el que hace que esa propuesta de valor se convierta en una realidad. Bien, Juan Pablo. Bueno, Mario, claramente nuestro modelo de mercado y el go-to-market de América Latina es a través de partners, porque creemos en el valor de tener partners que trabajan en el ecosistema. Ustedes como empresas consultoras tienen un gran valor de cara hacia nosotros como proveedores de tecnología, pero también de cara hacia nuestra razón de ser, que son nuestros clientes. Y es que trabajan precisamente con un ecosistema, pueden integrar cosas que nosotros como proveedores no podemos hacer. La amor prueba de eso es que hoy estamos acá sentados Microsoft, Visagi y Visión, porque ustedes se encargan precisamente de integrarlo. No solamente a nivel de este podcast que estamos haciendo hoy, sino a nivel tecnológico, así como otras soluciones que en caso tal de que el cliente llegase a necesitar, lo pueden hacer. Yo lo veo como que ustedes son, primero, el brazo extendido de nosotros como proveedor dentro de los clientes, con el conocimiento que tienen de los clientes, pero también toda la experiencia y la ejecución local, que tienen más de 36 años o 36 años de experiencia en un mercado como el colombiano, que ahora se expandieron a algunos países de América Latina, y es gracias a qué, a esa experiencia que han adquirido en el mercado tecnológico, siempre innovando y con la transformación digital. Bueno, Juan Pablo, María Paula, muchísimas gracias por este tiempo, por compartir con nosotros sus experiencias. Creo que esto ha sido un espacio muy enriquecedor para todos. Ya los voy a dejar con Juliana, que nos va a contar cómo son los siguientes pasos e ir cerrando este evento. Muchísimas gracias, María Paula, Juan Pablo, por este espacio, una conversación supremamente enriquecedora. Mario, por liderarlo, por tener todos estos puntos, ¿no?, tan interesantes y hacer el puente entre cada cosa. Creo, lo digo a título personal, pero creo que de aquí todos salimos con muchas más respuestas que preguntas, lo cual es maravilloso, pero sobre todo creo que con ganas de comenzar a implementar lo que vimos en los equipos de trabajo. Creo que aquí ya más de uno está corriendo a ver cómo hacer temas con inteligencia artificial. Gracias, por supuesto, a todos los que estuvieron conectados. La audiencia, la verdad, estuvo fija. De verdad, gracias por darle valor pues, a estos espacios. Los próximos pasos, como lo dije al inicio, es, si vi por ahí un par de preguntas, les respondí en el chat, pero si tienen más preguntas, no las pueden escribir. Posterior al evento, cuando enviemos las memorias con la grabación del evento, vamos a estar enviando también la respuesta a esas preguntas. Entonces, pues no siendo más, muchísimas gracias. Feliz día a todos. Que estén bien. Gracias. Gracias. Hasta Que luego. estén bien. Chao. Gracias, gracias. Chao a todos. Chao.